Tito capítulo 2, versículo 3 al 5. Te voy a leer la versión NTV. Me pareció muy interesante cómo traduce esta versión, Nueva Traducción Viviente. De manera similar, ya estamos ahí en el 3.5. Dejen como quiera, lo encuentro aquí también. Tito 2:3. Ok. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente, a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Yo quiero que notes algo. Este es un pasaje que es como un sándwich, porque todo lo que le pide a las mujeres está en medio de dos expresiones de honra. El primer versículo dice: honren a Dios, honren a Dios. Y al terminar esta lista tan rápida de pequeñas cosas que el apóstol le dice a las mujeres, dice: para que honren la palabra, o para que no deshonren la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros honramos a Dios, es cuando obedecemos la palabra. Y cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, estamos honrando a Dios. Y lo opuesto también es cierto. Cuando nosotros deshonramos a Dios, no obedecemos la palabra, y cuando nosotros ignoramos la palabra y la desobedecemos, no estamos honrando a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, las mujeres cristianas, que es a las que yo les estoy hablando esta mañana, quieren honrar a Dios. Y no quieren deshonrar la palabra, porque obedecerla es honrar a Dios. Entonces, el apóstol Pablo le habla a las mujeres, después de hablarle a los varones, después de hablarle a los ancianos, que no son los ancianos de gobierno, aquí son hombres mayores. Me gustó esta versión porque no dice ancianas, porque escuchamos la palabra anciana y decimos, 80, 90 años. Dejémoslo mujeres mayores, que vivan de una manera que honren a Dios. ¿Cuántas mujeres hay acá? Ahora alguien dirá, bueno, el pastor ya lo dijo, las mujeres mayores, yo tengo apenas, soy un adolescente. No, pon atención, porque también yo digo que la palabra siempre agarra parejo. Amén. Primero habla de cosas que tienen que ver con el carácter antes de entrar con los roles. No me voy a entretener hoy en las cuestiones de carácter. Sería para otro tema, hablar del carácter. Hoy me quiero enfocar en los roles. Pero mira, dice, no deben calumniar a nadie ni emborracharse. No tiene que ver con carácter, con buenos hábitos. No calumniar ni emborracharse. Solo piensa rápido. Te voy a ir soltando ideas, hermanita amada, y tú ya con tu devoción privada con Dios ya tomas lo que te convenga, o mejor dicho, lo que necesitas. Pero ¿por qué pone el no calumniar con el no emborracharse? ¿No será porque las dos son igual de malas? ¿No será porque las dos cosas son igual de adictivas? ¿No será porque somos muy dados a decir, ay, esos que se emborrachan, qué mal? Pero ¿no será que Pablo tiene que decir, pues lo mismo es como si calumniaras a los demás? Entonces les dice, cuiden su carácter, no calumnien, no se emborrachen, no tengan adicciones que afecte su carácter. En cambio, y aquí empieza a entrar en el rol, aquí empieza a hacernos notar el primer rol de una mujer. En cambio, ¿qué es? En lugar de. En cambio, ¿qué significa? Hacer esto para que no hagas esto otro. Disciplínate aquí para que no tengas tentación de seguir haciendo esto otro que está mal. Muchas veces la única manera de cambiar malos hábitos es entrenarse o disciplinarse en buenos hábitos. Porque si uno dice, ya no quiero dejar de hacer, pero solamente estás pensando en eso que ya dejaste de hacer, más temprano que tarde vas a terminar haciendo aquello. En cambio, si tú dices, ya no quiero yo, y empiezas a practicar algunas cosas que te alejan
de aquello que te es tentación, es más fácil que lo superes. Por eso la palabra dice, el que confiesa su pecado y se aparta. Entonces confiesas tu pecado, reconoces tu falta, reconoces tus malos hábitos, pero ahora necesitas disciplina. Y la disciplina es hacer algo que te ayude a que no vuelvas a caer en esto otro. Por eso la lectura de la Biblia siempre será una muy buena disciplina que nos va a ayudar a no estar pensando y a no estar con la tentación de hacer aquellas cosas que nosotros sabemos que son pecaminosas. Pero ya nos empieza a dar muestras de un rol. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Ya Pablo empieza a reconocer con la dirección del Espíritu Santo que una mujer es buena para enseñar, que tiene habilidad para enseñar, pero es más específica, más específico, porque aunque las mujeres son buenas para enseñar, si son buenas, mira, ¿por qué una mujer es buena para enseñar? Porque si una mujer, no en términos generales, pero como una característica muy común, no general, pero sí muy común, una mujer es más fácil que se enrede en chismes, en habladurías y en calumnias que un hombre. No que el hombre no lo haga, también lo hace. Pero ¿qué pasa? Si una mujer es tan buena para recordar tantos detalles de lo que hizo la vecina, tantos detalles, hasta imaginar hasta lo que no se vio, pero que se imaginó que lo hizo, bueno, esa misma capacidad creativa de decir tantos detalles, de poner tanto atención en tantas cosas, ¿por qué no mejor lo usas para enseñar a otros con muchos detalles y con tanta creatividad? En vez de hablar de tu prójimo, en vez de ir a hablar de lo que hizo el hermano, la hermana, el vecino, la tía, etcétera, ¿por qué no mejor vas y les hablas de lo que hizo Josué, de lo que hizo Moisés, de lo que hizo Esther, de lo que dice Jesús? Porque tienes la capacidad de aprender y de retener. Y después es más específico. Que instruyan a las más jóvenes a amar a sus esposos, a sus hijos, a vivir sabiamente, a ser puras, a trabajar en el hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Hasta les da la currícula de las materias que una mujer mayor debería enseñar. Si no queremos que la palabra sea blasfemada, como tristemente es blasfemada, si no queremos que la palabra de Dios sea deshonrada, entonces conviene que las mujeres empiecen a hacer su función. Hoy, hermanos, se está atacando las escrituras, porque no hay mujeres que defiendan la palabra. Las feministas, las abortistas están atacando la palabra de Dios, porque no hay mujeres que en vez de enredarse en los chismes que están escuchando, acepten su compromiso de inscribirse en el equipo de Dios para enseñar lo que es correcto y lo que las palabras dicen. Entonces, mira, nos da la currícula. Esta es tu currícula. Tu currícula es a las más jóvenes. Bueno, más bien, ese primero nos da, antes de decirnos la currícula, nos dice el ámbito de estudio, el aula. ¿Cuál es tu aula? ¿Quiénes deben ser tus primeros alumnos? Tú, mujer mayor. ¿Cuáles deben ser tus primeros alumnos? ¿Las más jóvenes? Y tus hijos. Esos son tus alumnos, las más jóvenes y tus hijos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las asignaturas? Amor al esposo, amor a los hijos, vivir sabiamente, ser puras, trabajar en el hogar, hacer el bien a todos y someterse al marido. Estas son las materias. Y no vamos a estudiarlas hoy porque no terminaríamos, pero sería muy bueno que estas materias, las damas, estudiaran estas asignaturas, que el grupo de mujeres estudiara estas asignaturas. No está mal que busquemos libros, no está mal que nos quebremos la cabeza diciendo
¿Qué psicólogo, qué psicóloga nos va a enseñar lo que tenemos que enseñar a las mujeres de la iglesia? No está mal, pero ya Pablo dice, hey mujeres, tus asignaturas son cómo amar a tus esposos. Y de ahí, hermano, hay una Biblia entera para saber encontrar los detalles. Cómo amar a tus hijos, y aquí implica educación. Cómo vivir sabiamente, y vivir sabiamente en el mundo. ¿Qué sabiduría y cómo hacerlo? Ser puras, tiene que ver con santidad, tiene que ver con pureza sexual. Trabajar en el hogar, el trabajo en el hogar, hermano, no es nada más lavar. Trabajar en el hogar es trabajar en las cosas importantes del hogar, que tienen que ver con la fe, que tienen que ver con la visión, que tienen que ver con el propósito, que tienen que ver con el evangelio. Y a someterse a sus esposas, a sus esposos. ¿Cómo me someto a mi esposo? ¿Por qué debo someterme a mi esposo? En fin, estas son las asignaturas. Entonces, no deshonrarán la palabra. Pero si una mujer hace un montón de cosas, sabe un montón de cosas, desarrolla un montón de habilidades, pero no ama a su esposo, no está con sus hijos, no vive sabiamente, se la pasa en su vanidad, no es pura en su manera de pensar, de vestir, de actuar, no está trabajando en lo que es importante en su casa, no está buscando hacer el bien y no se somete a su marido, está deshonrando a Dios y a la palabra. Ok, entonces, lo primero que dice, enseñen a las más jóvenes. Ese es el primer rol. Entonces el primer rol es enseñar a las más jóvenes, empezando con las hijas, por supuesto, si tú tienes mujeres. Las madres o las mujeres adultas pueden ser maestras de las más jóvenes. De hecho, hermanos, es un principio de discipulado que desde el Génesis vemos. Siempre los adultos enseñando a los más jóvenes, sean hombres o mujeres. Siempre los más grandes buscando a los más jóvenes para enseñarles. Esa es la educación natural. Entonces, hermano, en un cuerpo que es la iglesia, los hombres deben enseñar a los más jóvenes, los varones. ¿Sabes por qué nos ha ganado ventaja el feminismo? ¿Por qué nos ha ganado ventaja el homosexualismo? Porque no hemos hecho esto, hermano. Los hombres hemos dejado a los varones. Pensamos que hay cosas que solitas van a aprender acerca del que es ser varón de Dios. Y con las mujeres lo mismo. Las hemos abandonado y no se les ha enseñado qué es lo que Dios pide o busca de ellas como mujeres. Y a veces las mujeres, los hombres crecemos pensando que es agarrarnos a golpes, nada más eso es ser hombres, ¿verdad? Y las mujeres piensan que es pintarse la boca. Piensan que esa es la meta de ser mujer o la meta de ser hombre. No. ¿Qué dice Dios? Como tú ya te diste cuenta, comienza con el carácter. Entonces Dios quiere poner énfasis, ¿cuál es el carácter de un hombre? ¿Y cuál es el carácter de una mujer? ¿Quién debe de enseñar esto? Los adultos. Los adultos. Ahora, ¿vas a enseñar lo que se te pegue la gana? No. Tienes que venir con Dios en tu corazón y con la Biblia en la mano. Porque no se trata de que tú digas, como yo soy la más grande, yo sé más que tú, así que te voy a enseñar mi experiencia. No, tu experiencia, discúlpeme usted, amada hermana, su experiencia de tantos años no es mayor que lo que Dios enseña en su palabra. Si su experiencia ayuda para que la palabra de Dios se selle, puede ayudar solo como lo que no se tiene que hacer. Para que aprendamos en la palabra lo que sí se debe de hacer. Pero si tú vas por delante como mujer adulta diciendo, es que tú debes de aprender de mí porque yo sé más que tú, porque tengo más años, eso es mentira. Eso es mentira. Porque una mujer adulta, nos hemos dado cuenta de una manera muy práctica que hay muchas mujeres adultas hoy en la iglesia que no aman a sus maridos, que no están cuidando a sus hijos, que no se involucran con sus hijos, que no se visten de una manera pura, ni hablan de una manera pura, y que no están honrando la palabra de Dios porque sencillamente la ignoran. Entonces, no está diciendo Pablo, enseñen a las jóvenes su vida, o enséñenles a las más jóvenes su experiencia, o enseñen a las más jóvenes cómo fueron educadas ustedes. No,
Es muy claro, yo creo que es muy claro el apóstol Pablo. Lo que está diciendo, ¿quieren instruir a las más jóvenes? Busquen a Dios ustedes primero. ¿Quieren instruir a las más jóvenes? Lean su Biblia ustedes primero. Si les van a enseñar cómo vivir sabiamente, no es su sabiduría la que necesitan las más jóvenes, sino la sabiduría de Dios, esa de la que habla Santiago, esa de la que habla Proverbios. Si van a enseñar a las más jóvenes cómo es ser puras, tienen que ir a la palabra de Dios para entender cuál es esa pureza. Si van a enseñar cómo trabajar en el hogar, tienen que entender el valor que tiene el hogar, etcétera. Así que, no, queridas hermanas, no son las hermanas adultas enseñar a las jóvenes solo porque son adultas. Si tú eres una mujer adulta, no es eso lo que te capacita para estar tratando de corregir a las jóvenes. Es tu amor a Dios, tu amor a la palabra, la búsqueda que tú tienes de Él en oración. Eso es lo que te va a ayudar a que tú puedas ser una mujer que tenga un rol. ¿Cuál rol? Enseñar a las más jóvenes. Si todas las mujeres enseñaran, empezando por sus hijas, lo que Dios dice que es una mujer, cuánto vale una mujer, cómo debe comportarse una mujer, cómo debe caminar una mujer, desde pequeñas, hermana, desde pequeñas. Ahora, ¿qué le voy a enseñar a esas muchachas? También lo dice. ¿Qué le voy a enseñar? A vivir sabiamente, a ser puras, trabajar en el hogar, hacer el bien y someterse a sus maridos. ¿Qué es lo que hace el feminismo? Todo lo contrario. Ve el feminismo. El feminismo va contra la Biblia y al ir contra la Biblia va contra Dios. ¿Qué es lo que dice el feminismo? Lo que dice el feminismo es: tú no valores al hombre, no valores al hombre, no valores al varón, no necesitas ni siquiera casarte, ni siquiera hablan de que el matrimonio sea algo importante. Tú eres más importante que tus hijos. Ahorita voy a hablar de esto más adelante. A vivir sabiamente. ¿Qué vivir sabiamente? No, tú rompe, tú destruye, tú rebélate, tú confronta la autoridad, habla mal de la autoridad, golpea la autoridad. Y no hablemos de todas las cosas que ya rayan en lo animal, que muchos movimientos feministas han hecho en últimos años. Hablar de pureza, no, hablan de liberación sexual. No hay un pensamiento de pureza. Trabajar en el hogar, piensan que el hogar es un lugar de martirio. El feminismo piensa o enseña que el hogar es un lugar de esclavitud. Dios no dice eso. Y esos pensamientos son los que meten: emancípate, emancípate del marido, emancípate de tus padres, emancípate de tu casa. ¿Y qué van a enseñar? Someterse al marido. Ahora, ¿dónde se tiene que empezar a enseñar el sometimiento al marido? Sometiéndose al padre de nuestras hijas, o enseñando el sometimiento a los padres. Ahí es donde, si tú enseñas a una hija tuya que respete la autoridad de su padre, porque tú como mamá te sometes a la autoridad de su papá, estás modelando para que ella, el día que se case, respete la autoridad de quien vaya a ser su marido. Ok. Cuando dice que aprendan a amar a sus maridos, qué hermoso. Esto es algo maravilloso. Que las mujeres se enseñen a amar. Antes de decir que aprendan a someterse, les dice, pero no es aprender a someterse, eso va al final. Antes de aprender a someterse a su marido, aprende a amarlo. ¿Cómo amar? Y en el amor está implícito el perdón, en el amor está implícita la paciencia, en el amor está implícito la tolerancia, en el amor está implícito la aceptación. Aprende a amar, porque si tú aprendes a amar, el amor va a permitir que te puedas someter con mayor agrado. Pero la base está en el amor. Entonces, mujeres que saben lo que es el amor y saben que el amor no son sentimientos, no son emociones solamente. Saben que la relación de un hombre con una mujer no está centrada en el enamorarse, que eso es una farsa, porque enamorarse solamente es estar bajo el influjo de sustancias químicas que nos hacen sentir, ilusionar, pero que esa no es la base de un matrimonio. Entonces, amar al marido debe ser cumpliendo la palabra de Dios. ¿La mujer es líder?
Sí es líder. Pero ¿sabes qué dice Dios? Mujer, tú eres líder. Tú eres líder. Pero si tú ya te casaste, no pierdas tu liderazgo, pero privilegia el liderazgo de tu marido. Porque en esos términos van a enseñar a sus hijas lo que es correcto. En otras palabras, por amor a mis hijos, voy a amar a mi esposo en estos términos para enseñarle a ellos a amar a sus esposos. Ahora, ¿de qué jóvenes está hablando? Si está hablando de mujeres jóvenes que deben amar a sus maridos, que deben amar a sus hijos, que deben atender su hogar, que deben vivir sabiamente y que deben de someterse a sus maridos, ¿de qué jóvenes está hablando? De las jóvenes casadas. Entonces lo que está diciendo es a las mujeres que debes de enseñarles de manera primaria es a las que ya están casadas. A ellas, que apenas están empezando, que tienen recién casadas, poco tiempo de casadas. Si son tus hijas, con mayor razón, enséñales a amar a su esposo, a ser pacientes, a ser tolerantes, a ser amables, a ser benignas, a ser bondadosas, a corregir con paciencia, a ser ayudas que alerten el peligro, porque eso también es amor. Etcétera, hermano. La expresión del amor en el matrimonio tiene muchas caras. Y dice, ustedes, mujeres mayores, enseñen a sus hijos. Casi yo me atrevería a decir, bueno, ¿y qué con las jóvenes? Para eso tienen madres. Y si por ahí hay una joven que quizás su madre, su mamá no está siendo tan atenta, bueno, como hermanos en Cristo podemos, pero en primera instancia las mujeres solteras deben ser instruidas por sus mamás con miras a que honren a Dios en su matrimonio, cuando llegue el tiempo, por supuesto. No podemos nosotros, hermano, empujar a nuestros hijos, ni varones ni mujeres, al matrimonio hasta que sea el tiempo correcto. Yo creo que un adolescente no tiene por qué ser respaldado para tener una relación con una muchacha o muchacho, porque no hay condiciones, no tienen nada que dar, nada que ofrecer, no tienen nada, ni siquiera la madurez física muchas veces. Cuando un padre apoya a adolescentes, se está arriesgando a que haya una deshonra a la palabra de Dios y por supuesto a Dios mismo. Ahora, primer rol entonces, enseña a tus hijas o enseña a las jóvenes casadas. Primer rol, la mujer es una maestra para enseñar acerca del matrimonio. Segundo rol, enseña y educa a tus hijos. Otra función implícita en la mujer, hermano, estamos hablando de mujeres casadas en primera instancia, es amar a sus hijos. Pero una vez más, como con los maridos, no es un amor emocional nada más. No es un amor de sentimientos nada más. No es un amor de lo que sientes por tus hijos, por las gracias que hacen cuando son pequeños o los logros que alcanzan cuando ya son más grandes. No, es un amor planificado, intencionado, comprometido. El amor a los hijos que una madre tiene que enseñar, el modelo más grande es Dios mismo. Por lo tanto, necesitan tiempo. ¿Sabes cómo traducen los hijos la palabra amor? Con la palabra tiempo. Es más valioso el tiempo a veces que el juego. Porque podemos traducir amor como juego. Es que yo juego con mis hijos, pero a lo mejor nada más juegas 5 minutos y dices, ya jugué, ya puedo tachar de mi agenda de actividades, le dediqué tiempo a mis hijos. ¿Verdad? 5 minutos jugué con él o con ella, pero tu hija dice, eso no sirvió, eso no valió. Y tú como adulto ocupado, como mamá ocupada que tiene muchos quehaceres en la casa, que tiene muchas cosas que atender, dices, pues no, es lo único que tengo. Pero tu hijo dice, quiero sentirme amado. Tiempo es la primera palabra. La presencia y la influencia de una mamá, de una mujer, es mucho más vital y más importante
y de mayor impacto en los primeros 12 años aproximadamente de la vida. No significa que en la adolescencia la mamá no es importante, es muy importante, pero la influencia disminuye en términos de la dirección de su proyección como persona. De los 12 años en adelante, la personalidad del varón toma mucha más relevancia en la vida de los adolescentes. No significa que no debe estar en la infancia, tiene que estar. Porque un padre ausente de los 0 a los 12 años y de repente se quiere aparecer a los 12, le van a decir, ¿y a ti tú quién eres? Ni te conozco. No, tiene que estar. Pero no se habla de que se esté o no se esté, sino de la mayor influencia que se pueda tener. Ahora, ¿una señorita necesita a su mamá? Claro que la necesita, porque el papá le va a dar seguridad, protección, visión, dirección, pero la mamá le va a ayudar a ser esa mujer que la palabra de Dios quiere que sea. Así que, tiempo, atención, educación. Y entiende, cuando hablo de educación, no estoy hablando de enseñarle a leer y a escribir, que también lo hacen las mamás, hermano. Las mamás son las primeras que están ahí dedicadas a enseñar a leer y a escribir. Hablo de educación en términos completos. La educación es toda enseñanza que hace que la persona cambie, que modifica la conducta. Entonces, cuando hay educación, se está modificando al muchacho o a la muchacha. Cuando hay educación, se está corrigiendo. Y en términos generales, quien más corrige en un hogar, en términos generales, porque siempre hay excepciones, es la mamá. La mamá siempre está corrigiendo. Desde que nacen ya quiere corregir. Y corrigen la postura, y corrigen la manera en que hablan, están hablando y el niño apenas está balbuceando y no sabe hablar bien y la mamá ya está queriendo que hable bien. Y no está mal, es su naturaleza. Pero la mamá está en su papel, educando, corrigiendo. Y esto, queridos solteros, hijos de familia, va a ser hasta el último día de su vida. Pero la educación mejor no es nada más en cosas tan obvias, sino aquella que tiene que ver con la personalidad y el carácter centrado en Cristo Jesús. Es un llamado que la mujer tiene que disfrutar. Hermanas preciosas, no dejes que el feminismo te robe la bendición y el disfrute de pasar tiempo, de atender y de educar a tus hijos y a tus hijas. Disfrútalo, es tu instinto, es parte de tu instinto. Así que no es malo ser una madre dedicada. Que nadie te diga que, como que eres una madre que le exagera, nunca va a ser malo, hermano, exagerar. Aunque tienes que distinguir los tiempos de vida que tus hijos tienen. Porque al niño que dice haga y le corriges para que quizá en unos meses ya diga agua de manera correcta, no es el mismo cuando ya tiene 25 años, ya está trabajando, ya tú quieres corregirle la vida. No. Hay que entender que la manera en que yo corrijo acá es una y la manera en que quizá yo corrijo acá es otra. ¿Cómo lo hago acá? Directo, entrando, insistiendo, macheteando. ¿Cómo lo hago con el muchacho o chica de 25 años? Influyendo, solo influyendo, hablando, sugiriendo y aceptando que ya es un hombre o una mujer, y si se equivoca, gloria a Dios. Pero disfruta tu maternidad y disfruta tu privilegio de poder educar mientras es el tiempo de que lo hagas. Dios se agrada de que seas una mujer dedicada en la educación de tus hijos. Así que no te sientas culpable cuando te encuentres una compañera feminista o una amiga feminista y que te diga que tú deberías de realizarte, que no deberías tener a tus hijos como grilletes. No entiende lo que habla, no sabe lo que habla. Esa mujer está queriendo adormecer su naturaleza maternal, tenga o no tenga hijos, la está tratando de adormecer. Pero tú no te sientas ni culpable ni avergonzada. Tus hijos no son un grillete. Tus hijos de ninguna manera son algo que deberías de ocultar. De ninguna manera. El criar los hijos, llamar a los hijos es parte de la función del rol de una mujer. Mira lo que dice 1 Timoteo 2:15. Dice así: pero la mujer será salvada engendrando hijos si continúa en la fe y en santificación del amor con toda modestia. Yo aquí necesito leerlo
contextualmente, hermano, porque ese es uno de los versículos que se pueden entender de una manera muy peligrosa. Cuando vemos en el contexto, hermano, Tito capítulo 2, versículo 15, cuando vemos el contexto, hermano, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo está hablando del cambio de vida, de la salvación eterna que debemos de tener y de la salvación o del refugio del engaño de Satanás. ¿Estás aquí? Entonces, cuando habla de que la mujer será salvada engendrando hijos, no está hablando de la eternidad, no está hablando del cielo, está hablando de Satanás, está hablando de la influencia del maligno. Entonces lo que está diciendo Pablo tiene mucha correlación, mucha conexión con el pasaje de Tito cuando dice: mujeres, no sean calumniadoras ni se emborrachen, sino antes bien dedíquense a enseñar a las jóvenes y a sus hijos. Porque tiene mucha conexión. Porque una manera en que tú seas librada del chisme y de los vicios es dedicándote a tu rol como enseñanza de jóvenes y de hijos. Lo que Pablo dice, ¿de qué manera ustedes van a escapar? Se van a librar de esa influencia de Satanás. ¿De qué manera se van a salvar? No de la vida eterna, sino de que Satanás no las encuentre, no las atrape, no las seduzca, engendrando hijos. Ahora, no es engendrar hijos, tener muchos hijos. Algunos han traducido este pasaje y yo creo que lo han interpretado mal. Y hay muchos que dicen: hay que tener muchos hijos porque entre más hijos más salvos somos. Históricamente han habido algunos movimientos incluso que han elevado esta doctrina a un nivel bien peligroso y la mujer está literalmente todo el tiempo teniendo hijos. Y cuando una mujer por alguna razón no puede tener hijos, se siembran sentimientos de juicio, de culpa. Pero ¿sabes dónde está el rescate? En que Pablo, creo yo, dirigido por el Espíritu Santo, usa la palabra correcta, y la palabra correcta es engendramiento. Y en términos naturales, el hombre es el que engendra, la mujer concibe, el hombre engendra, porque la palabra engendrar tiene que ver con poner la semilla, y nosotros entendemos que el hombre es el que pone la semilla en el óvulo de la mujer, y cuando la semilla del hombre engendra, es decir, es colocada en un óvulo fértil, entonces se concibe la vida. Y es cuando hay la posibilidad de tener un hijo. Entonces Pablo no está pensando en que la mujer tiene que tener hijos para escapar del infierno. No, la salvación está en Cristo Jesús. Y no se le puede agregar nada a la salvación. Para que una mujer sea salva del infierno, tiene que entregar su vida a Cristo. Pero tampoco está diciendo que la mujer tiene que tener muchos hijos, porque no es la condición natural que la mujer engendre. Sin embargo, sí puede ella engendrar hijos en ámbitos espirituales, porque no nada más la semilla del varón, sino también hay otra semilla, que es la semilla de la palabra de Dios. Porque literalmente la Biblia dice que la palabra de Dios es comparada con una semilla. Si las mujeres engendran la palabra de vida en sus hijos, entonces las mujeres, de maneras más centradas, las mujeres casadas y las que son madres, van a poder deshacer en su descendencia el plan de Satanás. Porque Satanás quiere destruir a tus hijos. Hay un plan para que tus hijos no alcancen la fe, para que tus hijos no alcancen la esperanza de vida en Cristo Jesús. Entonces dice: mujeres, engendren hijos en la fe, porque así como Eva tuvo hijos y se perdió la descendencia de Eva a causa de su pecado, la raza humana cayó en pecado y toda la cobertura, toda la protección se perdió. Aún Eva transgredió la autoridad de su marido, y cuando transgredió la autoridad de su marido, esa transgresión también afectó a sus hijos. Es decir, la falta de sujeción de Eva a su marido afectó también a los hijos de Adán y Eva. Eso se convirtió en un estigma en todas las mujeres. Es decir, las mujeres tienen hijos, pero no dan hijos salvos de la condenación.
Entonces Eva perdió a sus hijos y los condenó. Ahora, yo, mujer, lo que dice Pablo es, tú como esposa o tú como madre, tienes hijos, pero tú sí puedes salvarlos si les presentas a Cristo. Ahora podemos romper el estigma haciendo todo lo contrario en lo que Eva falló. ¿En qué falló Eva? Dejó de escuchar la palabra de Dios. Empezó a caer en chismes con alguien que no era su esposo. Dejó de ser sujeta a su marido y dejó de aceptar la autoridad de su marido. En ese momento vino la desgracia. Pero ahora podemos revertir todo eso en la crianza que tengamos nosotros de nuestros hijos. Entonces, si tú como mujer tomas este rol y te mantienes ocupada, tomas el compromiso, tomas la responsabilidad de criar, de educar, de conducir, de instruir a tus hijos en el Señor, estás cumpliendo un llamado de Dios a tu vida. Escucha bien. ¿Alguna vez te has preguntado como mujer, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? ¿Será que seré pastora? ¿Será que ese es mi llamado? Porque enseño muy bien, me gusta enseñar, tengo capacidad, soy apóstola. ¿Y por qué no piensas que tu llamado es con los que están en tu casa primero? Instruyendo, educando, llevando a tus hijos al conocimiento de Cristo, corrigiéndolos en el camino. Si una mujer guió a la raza al pecado y a la desgracia, ese estigma hoy puede ser revertido con mujeres que llevan a su generación a que se convierta en una generación piadosa y diferente en este siglo. Una mujer que engendra es una mujer que influye para que la semilla de Dios, la semilla del Evangelio, sea sembrada en sus hijos y fructifique. ¿No fue eso acaso lo que hicieron? ¿Cómo se llamaban la mamá y la abuela de Timoteo? Loida y Eunice. Timoteo no nada más fue concebido, fue engendrado por la palabra de Dios. Y no solo por su mamá, ahí participó su abuela, una abuela que le habla de Dios, una abuela que le muestra el plan de Dios, una abuela que le guía para que conozca del Evangelio. Las abuelas tienen un papel también que jugar, pero no para que sus nietos hagan lo que ella quiere, sino para que sus hijos hagan lo que el Señor quiere que hagan, conforme a la palabra del Señor. Entonces, mira, aquí hay equilibrio, porque en el matrimonio los hombres también tienen sus roles. Los vamos a hablar con más calma, hermano. Pero un hombre en un hogar, a los hijos, estoy hablando de los hijos. ¿Qué es lo que un hombre debería hacer con sus hijos? Un hombre debería de dar dirección, debería de disciplinar, debería de dar órdenes. Un hombre debería decirle a sus hijos, esto sí se hace y esto no se hace. Proveer los medios que se necesitan en el hogar y ser la imagen de protección a su familia, tanto espiritual como humana. Esto se complementa cuando las mujeres influyen sobre sus hijos y sobre sus maridos para que sus hijos puedan ser educados, capacitados, instruidos, sembrados con la palabra de Dios. Sobre todo en sus primeros años, hermano. Sobre todo en los primeros años de vida de sus hijos. Desarrollemos, mira, los hombres desarrollan la teología, eso es lo que deberíamos hacer los hombres, desarrollar la doctrina en la casa, aprender la doctrina en el hogar y enseñarla. Pero las madres son las que deben tener el corazón de la doctrina para decir, eso que tu padre aprendió y que nos dijo que Dios dice en la palabra, es bueno, es conveniente. Que tenga el corazón para que la palabra de Dios palpite en el hogar. El dominio entonces del hogar, escucha, el dominio del terreno del hogar es de la esposa. Ese es su territorio. El territorio donde la mujer se debe de mover con libertad es su hogar.
respaldada por su marido, por supuesto. Es la casa donde ella va a trabajar. Es la casa donde ella va a amar a sus hijos y los va a educar. Es la casa donde ella va a poner los componentes para que su marido se sienta amado también. Y es el lugar donde ella, el primer lugar donde ella va a mostrar su misión. Empujados en esto, el apóstol Pablo dice ahí mismo en Tito, si tú regresas a Tito, dice que sean prudentes, que sean castas. Una vez más habla de carácter, no voy a detenerme en el carácter. Que sean prudentes, que sean castas. La prudencia es ser cuidadosa en lo que hablamos, ¿verdad? Dice la NTV que sean puras, que vivan sabiamente. Que sean sabias y que sean puras, dice la NTV. Que sean sabias y que vivan en pureza. Ok, eso es carácter. Pero después dice otro rol. Cuidadosas de su casa. Ese es un rol. Cuidadosas de su casa. En otras palabras, el carácter respalda el rol. El que seas pura, el que seas sabia, el que seas prudente. Prudente significa saber cuándo sí y cuándo no. Saber cuándo hablar, saber cuándo callar. Saber cuándo decirle al marido y saber esperar para decirle un poco más tarde. Eso es prudencia. Sabiduría. Sabiduría es saber que puedes hablar con tu marido, pero no con todo mundo. Eso es sabiduría, eso es prudencia. Sabiduría es que le puedes contar a tu marido quizá algo que te preocupa y te duele de lo que alguien más dijo o hizo, pero no andarlo soltando con todo mundo. Eso es sabiduría. Pureza, pues es saber que tienes una manera de vestir, de hablar, que debe ser correcta. Cuando tú eres una mujer que dice groserías en su casa, en la iglesia no, porque aquí nadie dice groserías, ¿verdad? Pero en tu casa dices groserías, estás sembrando en la mente de tus hijos. Ay, pero nadie se da cuenta, pero tus hijos sí. No estás siendo pura en tu manera de hablar. Y los primeros afectados son tus hijos. Ese carácter viene para decir cuidadosas de su casa, claro, va conectado. Porque tu pureza y tu sabiduría va a cuidar de tu hogar. En la medida que tú seas sabia, que tú seas prudente, que tú seas casta, que tú seas pura, va a cuidar tu hogar. Una vez más, el carácter enmarca entonces las funciones de la mujer. Pablo pide y remarca la importancia de tener un carácter correcto delante de Dios. Entonces, la importancia de un carácter sabio, bondadoso, sujeto al marido, va a ayudar al hogar. Porque vuelvo a insistir, tú puedes ser muy hacendosa, lavar la ropa, tener impecable los pisos, tender las camas todos los días. Tú puedes tener tu casa impecable, pero eso no es el rol de cuidado de tu hogar que debe de enmarcar tu vida. Cuidar el hogar, alguien dirá, ahí Pablo está hablando de hacer todas esas cosas hacendosas. No, hermano, no estoy diciendo que no las hagas. Eso es un asunto ya de tú y tu esposo, cómo se las arreglan para mantener la casa ordenada y limpia. Que también eso habla de carácter. Orden también es un rasgo de carácter. Limpieza también es un rasgo de carácter. Y por supuesto que tiene su lugar. Pero cuidar del hogar no es solo eso. Cuando hablamos de que se cuide el hogar, estamos hablando de procurar que todo aquello que el Señor nos está instruyendo se pueda modelar, se pueda preservar en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestro marido. El principio de cuidar el hogar es que tus hijos vean que amas a Dios, uno, y que te sometes a su papá. Eso, ahí empieza el cuidado de tu hogar. Una casa impecable, pero con una mujer que no se quiere congregar, o una mujer que no le interesa orar, podrá tener el hogar brillando, hermano, pero no está cuidado. Un hogar donde la mujer sí se congrega y sí ora, pero le falta el respeto de manera sistemática a su marido. No lo deja ni hablar. No está respetando, sus hijos ya saben quién manda. No está cuidando su hogar, aunque tenga las camas hasta por pulgadas dobladas las sábanas. El más grande accesorio para cuidar el hogar es una madre que tiene luz.
que tiene luz y que impregna con esa luz su casa. ¿Y por qué lo impregna? ¿O de dónde viene esa luz que impregna su casa? De Dios. Entonces es una mujer atenta, cariñosa, dedicada, amable, que sabe también disciplinar, que sabe también corregir, que sabe también decir cuando algo no está bien, que pone orden. Y a veces le pone orden a los hijos y a veces también le tiene que poner orden al marido. Porque los hombres casados también necesitamos que nos pongan orden. Porque hay unos que somos bien desordenados, unos más que otros. Y necesitamos que nos pongan orden. Pero orden en sumisión. No en violencia. Ni el hombre tiene que buscar poner orden en su hogar con violencia, pero tampoco la mujer. ¿Cómo se cuida entonces el hogar? Con el carácter. ¿Y cómo vamos a obtener el carácter de Cristo? Orando, congregándonos, leyendo la Biblia, llenándonos de los medios de gracia. El más grande accesorio de una madre, de un hogar, ya lo dije, es una madre, una esposa que brilla. Tristemente, hermano, muchos hogares no brillan. Y no porque no esté Dios o no porque no sean cristianos, sino porque no hay una madre. Una madre, hermano, te lo firmo donde tú quieras, pero una madre va a hacer que ese hogar brille o que esté gris, teniendo un carácter insatisfecho, teniendo un carácter que de todo se queja. Una madre que solo se queja, que solo manifiesta su molestia, va a oscurecer. Y aunque vuelvo a insistir, aunque en la casa la mujer haga todo, porque el rol de la mujer no es lavar, trapear, planchar, eso no es verdad. Eso lo puede ser un hombre. Y como dirían los clásicos, si no se nos caen los pantalones por hacerlo. Pero una mujer que brilla, eso solo Dios lo puede hacer cuando una mujer se dispone. Ahora, una mujer tiene que cuidar su hogar y decir, cuando cuida me interesa, me preocupa, es mi objetivo, es mi proyecto. El proyecto de la mujer, según en los términos de Dios, debe ser su hogar. Cuida su hogar, es mi proyecto de vida. Cuando una mujer, hermano, no entiende esto, y más ahora con toda la información, ¿te das cuenta cómo la iglesia va contra la corriente? Vamos contra la corriente. Yo sé que esta enseñanza, si me escuchan fuera, hermano, van a decir, soy un retrógrada, soy un anticuado, estoy fuera de onda. Yo sé, hermano, yo lo sé, pero eso es lo que dice Dios. Y la palabra es viva y eficaz. Y todas las cosas pasarán, pero su palabra no va a pasar. Así que esto es actual, es justo, es correcto, es adecuado. Entonces, hermano, hablando dentro del cristianismo, las mujeres se quieren salir de la función ordenada por Dios. ¿Sabes qué está pasando? Están atacando a Dios. Cuando una mujer descuida su hogar, se está saliendo del orden de Dios y está atacando la palabra de Dios. Y está dando un mensaje contrario a las jóvenes, a las que dice que debe de enseñar, y por supuesto está dando un mensaje contrario a sus hijos. La palabra de Dios es disminuida. Queridas hermanas, queridas siervas del Señor que hoy están acá, estos patrones que el Señor nos marca de carácter que se deben de manifestar en el hogar no son para que tú te sientas afligida. Es todo lo contrario, es para que tú tengas gran gozo. Hay cosas que no sabes cuán gozo o cuán beneficio te pueden proveer hasta que lo hagas. Hasta que lo hagas. No dejes que lo que tú viste en tu casa con tus padres o con tu madre te desilusione. No dejes que lo que otros te han dicho en los últimos años acerca de cómo debería ser una mujer empoderada te desilusione. Hay más poder en una mujer que brilla en su hogar que en una mujer que afuera nada más piensa que ser igual, entre comillas, de un hombre es lo que le va a dar poder.
El lugar donde tu poder se va a manifestar, ya Dios lo diseñó. Se llama tu hogar. Dios quiere bendecirte y que tu matrimonio sea una gracia de Dios, que no sea nada más una experiencia de vida. Hermano, Dios no quiere que nuestros matrimonios sean nada más parte de la vida, pues es lo que muchos hacen. Por eso es que muchos dicen: no te cases ya, mejor vete a vivir en unión libre, porque no ven el matrimonio como una gracia, sino como una carga, como una imposición social. Pero Dios quiere que veamos el matrimonio como una gracia si cada uno de los que conformamos esos matrimonios hacemos nuestra parte y peleamos contra nuestro carácter y peleamos contra nuestra carne para lograr hacer lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros como parte del matrimonio. Ojalá y tú pudieras creer que esto es algo que Dios tiene para ti. Hoy muchas mujeres están buscando su independencia del hogar, su independencia del marido, su independencia de sus hijos. Esto es triste, hermano. Y muchas sin tener que salir de casa, buscan su independencia y están arruinando un diseño de Dios. Hay una mujer norteamericana que se llama Betty Friedan. Betty Friedan, espero estar pronunciándolo bien. Betty Friedan. Esta mujer, cuando el feminismo empezó a tomar toda esta fuerza en los años 60, escribió un libro feminista, estando ella soltera, muy convencida de la desigualdad de las mujeres, muy convencida de que los hombres usan y abusan de las mujeres de una manera sistemática, muy convencida que se les trataba como una especie de personas de segunda clase. Esta mujer, en su libro que escribió en el 63, aconsejó a todas las mujeres a que dejaran sus hogares y se fueran a trabajar. Todas las mujeres tienen que abandonar sus hogares e irse a trabajar. El trabajo es la emancipación de la mujer. El trabajo es la valoración de lo que es una mujer. Eso es lo que se decía en esos años. Hoy se dicen más cosas horrorosas. Bueno, no es que sea malo trabajar, ahorita voy a hablar de eso, porque sé que aquí hay muchas mujeres que trabajan y tienen la gran pregunta acerca del trabajo. No me lo han dicho, pero lo siento. Y voy a hablar de eso ahorita. Entonces ella dijo: todas las mujeres deben de abandonar su hogar y si se tienen que ir a trabajar. Y popularizó ese pensamiento en ese medio del movimiento feminista. 20 años después, años 80. 20 años después, años 80. La misma mujer se casa y tiene hijos. Y en la década de los 80 escribe otro libro. ¿Y sabes cómo le llamó este segundo libro? Le llamó La Segunda Etapa. Así le puso a este libro que escribió 20 años después. Y en este libro, ahora sí lo cito, lo que ella dijo, en este libro, La Segunda Etapa, escrito en los 80 por Betty Friedan: el feminismo ha fracasado, dijo ella. Y animo a ustedes, mujeres que trabajan, a que dejen sus trabajos y vuelvan a casa. ¿Qué pasó? ¿Qué vio ella? ¿Qué aprendió ella? Después de 20 años fracasó. Promotora, impulsora, daba conferencias, levantaba la mano, escribía libros. Mujeres, emancípense, son esclavas, no lo sean más. El hogar no es un lugar para que ustedes sean valorizadas. Ahí nunca les van a valorizar quiénes son. Escapen. ¿Qué pasó? Que 20 años después dice: por favor, se lo suplico, dejen su trabajo y vuelvan a su casa. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 1, 21. Primer libro de Samuel, capítulo 1, 21. Subió Elcana con toda su casa a ofrecer al Señor sacrificio anual y a pagar su voto. Pero Ana no subió, pues dijo a su marido: no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Entonces ella no fue al viaje si en alguna manera ese viaje le iba a estorbar en la atención que necesitaba su hijo.
El abandono del hogar, el abandono de los hijos, el aislamiento de la mujer para irse a trabajar de manera independiente ha golpeado fuertemente la unión que hoy conocemos como matrimonio. Cuando una mujer decide en común acuerdo con su marido que los dos van a trabajar y lo hacen en sumisión, no en rebelión, platicaron los dos, llegaron a un acuerdo, el marido dijo, está bien, tenemos una situación que creo que es bueno que trabajes, estoy de acuerdo, no en rebeldía de me vale lo que tú digas, yo trabajo pues que trabajo. Eso es otra cosa, pero cuando en común acuerdo, en respeto mutuo, y en ese respeto incluso llegan a establecer un orden de cómo se va a atender el hogar. Bueno, yo lavo y tú planchas. Bueno, yo recojo y tú barres. Se deshonra a Dios y se pone en riesgo el matrimonio cuando las razones para trabajar son razones mundanas. Cuando las razones no son ayudar al hogar, sino razones mundanas, como ¿qué? Quiero más zapatos, quiero más bolsas. Esas son razones mundanas. Se está en riesgo, hermano, cuando la mujer es seducida por personas en el mundo y la mujer trabaja porque dice, es que mis hermanas dicen que debería trabajar. Es que mis mejores amigas me dicen que ¿para qué me quemé las pestañas en la universidad si no estoy haciendo nada? ¿Cómo? ¿No estás haciendo nada? ¿Tus hijos, tu esposo, Dios no es nada? Pero ella es seducida y por quedar bien, por lucirse, por aparentar que ella también está a la onda de lo que hoy se enseña en el mundo, entonces quiere trabajar. Eso es otra cosa. No está mostrando sumisión, no está mostrando respeto, está apelando al orgullo, a la autoestima, a la vanidad, al pecado. Porque el pecado le dice al oído, mujer, tú eres una esclava de tu marido, escapa, sé más digna, sé una verdadera persona. Y las mujeres se tragan esas mentiras del feminismo. Cuando se apela a un deseo, a cualquier deseo, son las causas equivocadas. Muchas mujeres y madres tristemente están trabajando por motivaciones que no son las correctas y están dejando de ser sumisas a Dios, a la palabra y a sus esposos, y están contribuyendo a que sus hijos se pierdan, están contribuyendo a delincuencia. Muchos jóvenes son delincuentes porque no tienen a la mamá cerca para corregirlos, o están contribuyendo a que no tengan ellos la confianza para hablar de sus problemas y son inmersos en soledad. Los hijos son inmersos en depresión, son inmersos en confusión. La mayoría de muchos divorcios, adulterios, están ocurriendo en matrimonios donde la mujer está trabajando. ¿Es malo entonces trabajar? No. Lo que está mal son las motivaciones incorrectas. Cuando no se está bajo sumisión a sus propios maridos, no vas a valorar tu hogar. No vas a valorar el terreno de proyecto que Dios ya te puso, que son tu casa y tus hijos. Y los resultados van a ser desastrosos. Cuando usted atenta, hermana preciosa, contra el orden de Dios, tarde o temprano todo se va a desmoronar. Pero tu hogar, que tu carácter sea para que los que están en tu hogar, viven en tu hogar, tú seas una influencia de bendición. Pon cuidado, hermana. 3 roles te dije. Si te diste cuenta, fueron 3 roles. Maestra, educadora de tus hijos y cuidadora de tu hogar. Fueron 3 roles. Los 3 empiezan en la familia. ¿Estamos de acuerdo? ¿De aquí puede influenciar a otros? Claro que sí. Proverbios 31. Quiero que veas el ejemplo de una mujer emprendedora que honra y bendice su hogar. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Virtuosa, virtuosismo. Virtuosismo tiene muchos dones, muchas cualidades, muchas habilidades, muchas
cosas que se ven que son buenas. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Entonces, primero, pon atención, es difícil de encontrar una. No se dan en maceta estas mujeres. No se dan en maceta, tienen que aprender de sus errores, tienen que confesar sus pecados, tienen que honrar a Dios, tienen que buscar la dirección del Espíritu Santo. Yo pregunto, ¿aquí habrá alguna? Yo digo que sí, aunque son difíciles de encontrar. El matrimonio es muy importante para tomarlo a la ligera, tienes que orar por eso. No confíes entonces del enamoramiento fugaz. Y después dice, porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Su estima, cuando se habla de estima, es de su reputación. ¿Qué opinión hay de ella? Sobrepasa largamente. Y nota que es Betsabé. Pecó, falló, cayó. Pero después de un tiempo se dieron cuenta que aprendió su lección, que cambió, que ahora realmente estaba amando a Dios. Y el corazón de su marido está en ella confiado. Es confiable. Una de esas muchas virtudes es que es confiable. Encontrar en primer lugar una mujer que se pueda confiar. Esa es una virtud. Que se le puede confiar todo. Que se puede confiar en ella en el área de las relaciones, del trato, de la comunión. Que si tú te enojas con ella, no va a ir a contarle a todos, mira, me enojé con mi marido y es una así y es una asá. Es confiable aún en las relaciones cuando estas son ásperas. Se puede confiar en la relación con los hijos. Es confiable en que ella está atenta, está al pendiente, está trabajando con los hijos. Se puede confiar en ella en el dinero. Se puede confiar en que ella administra, vela por la economía, no es ambiciosa financieramente hablando. Se confía en ella en el área de las posesiones que se tienen. Se confía en que ella va a cuidar, porque está cuidando el hogar y sabe que el hogar es su proyecto y es el proyecto de todos los que viven en ese lugar. Confía en ella entonces también con las relaciones con otras personas. Yo no tengo desconfianza que vaya a platicar con sus amigas, porque confío en mi esposa. Yo no tengo desconfianza en que vaya a platicar incluso con sus amigos varones, porque confío en ella. No tengo que estar celándola todo el tiempo a ver quién habla o con quién habla o de qué habla, porque confío en ella. Es confiable. No tengo temor de que vaya con sus papás y a lo mejor allá vaya a hablar algo que no queremos porque es una cosa muy propia, muy de nosotros. No, confío en ella, puede ir con sus papás, no tengo yo problema. Confío en que puede salir con mis hijos. Es triste escuchar a veces matrimonios que no quieren que la mamá se vaya con su hija porque me la va a poner en mi contra. Qué triste. No estoy hablando de divorciados, estoy hablando de matrimonios. No, yo confío en ella. Y si trabajara, confío en que ella va a ser honorable en su trabajo, en su oficina. Y luego mira, dice, no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Es una mujer inteligente. Es una mujer sabia. Aunque sabemos que todo el capítulo 31 va exaltando la capacidad, las habilidades de esta mujer, nos vamos a encontrar, hermano, que el hilo conductor tiene que ver con sus habilidades administrativas. Es una mujer muy administrada. Por eso no carece de ganancias. Pero también dice que le va bien a ella y no mal, porque le da a ella bien. ¿A quién le da bien? A su marido y no mal. Quiere decir que todo lo que ella le da a su marido son actos que nacen de su bondad, que nacen de su amor, que nacen de su sumisión. Ella le da bien a su marido. Ella le da bien, le da respeto, le da paciencia, le da corrección sabia, le da bien y no mal. Por eso no carecerá de ganancias. Es una mujer capaz, es una mujer estudiosa, es una mujer esforzada, es una mujer que no se conforma.
Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, sabe hacer negocios, sabe regatear cuando va al mercado. Es como nave de mercader, si aquí no consigo, me muevo aunque sea lo que me tenga que mover, pero consigo más barato. Esto es lo que hace una nave de mercader. Trabaja con sus manos cuando es necesario para que las cosas sean más baratas. Trabaja con sus manos, sabe regatear. A donde tenga que ir, va a ir para que sea más conveniente y beneficioso para la familia. Se pueden decir más cosas, pero yo nomás estoy diciendo puntitos así rápidos. Se levanta aún de noche. Algunas versiones dicen se levanta de madrugada y da comida a su familia. ¿Qué significa? Alimenta a los suyos, se preocupa por los suyos, atiende a los suyos. Está pendiente de que no les falte alimento a los suyos, de que no les falte lo que necesitan. Y se sacrifica si es necesario. Por eso se levanta de madrugada. ¿Recuerdas algún día, hermano, donde tú te levantaste de niño y ya estaba el desayuno hecho y te despertaste con el aroma que tu mamá hizo hot cakes o a lo mejor hizo chilaquiles, no lo sé? O quizá de la abuela, porque a veces las abuelas mantienen más esto de levantarse muy temprano a preparar el desayuno y uno se levanta con el aroma. ¿Cuántas veces le agradeciste a tu mamá o a tu abuela decir, te levantaste tan temprano a hacer las tortillas, te levantaste tan temprano para hacer los chilaquiles, muchas gracias? Da comida a su familia y raciona a sus criadas. Mira, esta es una mujer que también sabe ser jefe o jefa. Tiene empleadas, si tú lo quieres ver de alguna manera. ¿Qué negocios tendría? No es una mujer que no trabaja. Lo digo por aquellas que estaban diciendo, aquí no hay lugar para las mujeres que somos. No, hay mucho lugar, pero sin descuidar el hogar. Considera la heredad y la compra. Mira, hace negocios hasta de bienes inmuebles. Planta una viña, del fruto de sus manos come. También siembra la tierra. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos y ve que van bien sus negocios. Es muy empresarial. Si tú te das cuenta, ¿cuántos negocios tiene? Uno con sus criadas, otro en bienes inmuebles, otro en el campo sembrando árboles frutales y otro no especifica cuál, pero ciñe de fuerza sus lomos. 4 negocios, hermano. De alguna manera tiene una empresa, pero no descuida su hogar. Quizá desde su hogar está cuidando sus empresas o las empresas de la familia. Gana dinero para ayudar en las necesidades. Gana dinero para ayudar en las necesidades. Entonces no está mal que una mujer trabaje para ayudar en la economía de su casa. Pero la mujer virtuosa no descuida su hogar. La mujer virtuosa trabaja, pero no descuida a sus hijos. Tiene fuertes sus brazos, dice este versículo, pero no porque va al gimnasio, no porque se la pasa todo el día haciendo la cinturita de avispón. No, tiene sus brazos fuertes porque trabaja. Probablemente la vida era muy difícil, seguro que sí, hermano, era muy difícil en ese día. Si uno quería tener ropa, tenía que fabricarla uno mismo. Si uno quería comer, tenía que tener sus propios campos. Y ella estaba involucrada en todo eso. Hermano, es bueno pedirle al Señor que tenga una mujer que sea trabajadora, sea en el hogar o sea desde el hogar, o aún si es necesario fuera del hogar, pero que nunca deje de ser la mujer virtuosa para que cuide de su casa. Y eso, hermano, necesitamos los varones orar para que eso, en vez de reprochar a tu esposa, ora por ella. Dice, su lámpara no se apaga de noche. Es una mujer alerta, vigilante, que ora, que intercede, que está al pendiente, se acuesta tarde, se levanta temprano, es diligente, es dedicada, detecta situaciones de sus hijos porque está ella con la lámpara prendida. Está alerta. ¿Para qué se tiene la lámpara prendida? Para ver donde no se mira, para detectar. Entonces tiene el chip prendido todo el tiempo, a veces hasta dormida, está
con la lámpara encendida para interceder por los suyos. No es perezosa, en pocas palabras. Aplica a su mano el uso y sus manos a la rueca. ¿Qué significa eso? Que es previsora. Antes de que vengan los tiempos, ella ya está fabricando. Antes de que se cumplan las fechas, ella ya está haciendo cosas, porque es previsora de las necesidades que pueden venir adelante. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Es generosa. Es una mujer virtuosa que no nada más quiere para ella, no nada más hace negocios para tener más dinero, para tener mejor carro o mejor cocina o mejor zapatos o mejor, no, sino que es generosa, no es envidiosa, comparte. Lo que tiene lo comparte, lo que tiene lo reparte. Pone cuidado en aquellos que quizá no tienen como ella, y cuando ve necesidad no se detiene, y cuando ve que su marido va a ayudar, ella incluso dice: ok, vamos a hacerlo, pero hagámoslo bien. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Aquí hay varios detalles. Uno, es proveedora. Cuida que haya provisión. Administra lo que le da su marido. Administra lo que hacen con sus negocios y provee para que no falte abrigo en su familia. Piensa en vestir a sus hijos antes que vestirse ella, porque primero hace que su esposo y sus hijos tengan abrigo para el invierno, y una vez que ellos ya tienen abrigo para el invierno, entonces ella se hace un vestido púrpura de lino. Primero entonces es su hogar y después ella. No solo tiene prendas de ropa cálida, sino también hermosas. Como toda mujer, también se preocupa de que su familia sea lo más agradable posible en la medida de sus posibilidades. Su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, honra a su marido. La virtud, hermano, de su carácter le es de honra a su marido. El cómo habla, el cómo se comporta, el cómo trabaja, el cómo le da tiempo a sus hijos. Todo eso le honra a su marido. Porque entonces los ancianos dicen: miren, qué bendición de fulano al tener a esa mujer por esposa. Honran al marido. Cada vez que tu marido es honrado por causa de tu buena conducta, se está honrando a Dios. Aunque usted no diga amén. Ellos lo conocen como el esposo de una mujer sujeta, discreta y que lo apoya. Hace telas y vende y da cintas al mercader. ¿Te das cuenta cómo la constante de que es una mujer administradora? Ahí está todo el tiempo, trabajadora, luchona, diríamos hoy. Todo el tiempo está ahí, todo el tiempo. Su productividad es asombrosa. Ella revende, no desperdicia. Si puede ganar un poco más de dinero, aprovecha y lo gana. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe del porvenir. Tiene paz. Es una mujer que vive con paz. Pero esta paz, ¿de dónde viene? De Dios, por supuesto, pero también de que es planificada. Planifica. Ella está tranquila porque ya cosechó, ya regateó, ya construyó, ya alimentó, ya tiene el closet ahí previsto para el invierno. Hasta el vestido para la boda de la compañera de secundaria que se reencontraron después de 20 años ya lo tiene listo en el closet también. Planifica, y eso le da mucha confianza a su esposo. Su esposo sabe que tiene una mujer que planifica para ella y para sus hijos. Por eso se ríe del porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Dos cosas: uno, es sabia y prudente para hablar, pero también es rápida para perdonar. Es sabia y prudente para hablar,
pero también es rápida para perdonar. Tiene sabiduría, pero también pide clemencia. Cuando habla con sabiduría, lo hace con compasión, para bendecir y edificar, de manera bondadosa. Por lo tanto, no es chismosa, no es entrometida. Cuida su manera de hablar y es rápida para perdonar al que le ha hecho algo, para que sus hijos la vean. Y cuando sus hijos vean que ella perdona, sus hijos perdonen. Y cuando sus hijos vean que ella habla con sabiduría, ellos aprendan. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Es visionaria. Ve cómo avanza su familia, evalúa resultados, identifica situaciones. Se levantan, sus hijos la llaman bienaventurada y su marido la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Es amada y respetada, primeramente por su marido y por sus hijos. Su esposo también es sumiso, muestra sumisión, porque cuando su marido le muestra que ella es bienaventurada, cuando su marido la alaba y le reconoce todo lo que ella es y todo lo que ella hace, está siendo sumiso ante su marido. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Salomón termina diciendo: tuve muchas mujeres, pero muchas de ellas ni amaban a Dios, ni buscaban a Dios, ni trabajaban. Nada más querían ver cómo me sacaban hasta el último lingote de oro. Y muchas eran hermosas, egipcias, griegas, africanas, pero la más hermosa de todas es la mujer virtuosa. Es la mujer que cuida a sus hijos, que ama a su marido y que hace de su hogar el proyecto de su vida para la gloria de Dios. La apariencia física no es la mejor ni la mayor virtud, aunque no deja de ser una virtud de las mujeres, pero ni es la mayor ni es la mejor. A la luz del Proverbios 31, la mejor virtud para una mujer es su carácter, su dedicación y su esfuerzo para cumplir su llamado y su propósito. Así que si pusimos atención, la mujer virtuosa cumple con estos 3 roles. Enseña, cuida a sus hijos y se dedica a su hogar. Y si en el proceso, sin descuidar esto, tiene trabajo, es emprendedora, es empresarial, es previsora, entonces todo esto se suma para un bien y para una bendición mayor.